Muy bien. Nuestro Dios Padre Celestial, en esta noche nos acercamos a ti agradecidos por el tiempo que nos permite, agradecidos por esta hora de estudio que podemos continuar con 1 Corintios. Señor, queremos que tú nos enseñes también para poder guardarlo en nuestro corazón y también poder llevarlo a la práctica. Señor, bendice a cada uno de los que se están conectando y también por toda la familia en Cristo, por mis hijos, igualmente, Señor. Ayúdale a cada uno de mis hermanos, con nuestra familia aquí, igual por los hermanos en Calama, Señor, porque ellos también están, de una manera u otra, también pasando momentos, tal vez de enfermedades, Señor, nos acordamos. Por Giselle, pues, por su salud, Señor, está haciéndose unos exámenes de estudio para poder tener un tratamiento. Ayúdale, Señor, para que los médicos puedan encontrar. Tú eres el que guía a los doctores, Señor. También por igual amigos que están tal vez con deudas complicados, Señor, para poder pagar. Que lo ayude, Señor, para que puedan trabajar y también pagar las deudas. Y también te rogamos por Isaac Mamani, por mi amigo que se ha operado de la vesícula. Y tú lo ayudes a él para que pueda recuperarse y sanarse, Señor. Y también lo más importante, pueda continuar escuchando tu palabra. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, entonces vamos a leer del 24, verso 24 del capítulo 12, 1 Corintios, hasta el 13:2, a ver si llegamos allí. Entonces, ¿Ya? nuevamente yo voy a leer hasta el 27 y usted, Manuel León, se puede leer del 28 hasta el 3:2. ¿Está bien? Bueno, Ya, listo. Ya, entonces el verso 24 del capítulo 12 de 1 Corintios dice así: Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Del 28, hermano Leonce. y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviere profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Muy bien, gracias, hermano. Entonces aquí estamos en el capítulo 12. Hemos dicho que del capítulo 11 al 14 es un grupo unido, fusionado, que tiene que ver con las reuniones de iglesia o el culto que le llaman. Entonces aquí está hablando de la función de los dones, cómo los dones tienen que funcionar, por qué razón, qué son los dones en cuanto aquí usando la figura del cuerpo, cuál es la intención. Y sobre todo está destacando el hecho que del señorío y la soberanía del Señor con respecto a aquellos dones que Él ha puesto en la iglesia, que son los creyentes que sirven, ¿verdad?
y que son todos útiles, todos los dones útiles, y aquí vamos a ver que el Señor hace una afinidad, ¿verdad? O hace un equilibrio con respecto a los distintos miembros, algunos que son visibles, otros que no son visibles, ¿verdad? No son tan visibles, pero Él hace un equilibrio para no mirar en menos o algún miembro mire como mayor, ¿ya? En un sentido como que es poca cosa con respecto a otro en el cuerpo. Entonces, antes vamos a ver dos textos aquí que dicen así. Dice el verso 15: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces aquí están los miembros que quizás se vean un poco inferiores en comparación con otros, los dones, los miembros del cuerpo que se ven inferiores. Y ellos aquí son los que ellos mismos, ¿verdad? Se dicen que si no soy ese miembro, entonces yo no tengo nada que hacer aquí, ¿ya? Entonces ellos se retiran, en un sentido, su función que Dios le dio, no la desea, ¿ya? Entonces eso es incorrecto porque el Señor, en este caso Dios y el Espíritu Santo, puso los miembros del cuerpo como Él quiso y hay que respetar la soberanía de Dios. Hay que reconocer los dones, pero también hay que reconocer el lugar que Dios me ha dado a mí. Entonces, el verso 21, la otra parte, ¿ya? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, ¿ya? Entonces, aquí están aquellos que rechazan a otros y que se sienten como suficientes para poder funcionar y que a los otros no los necesitan, ¿ya? Entonces, en la primera parte están los que se excluyen a sí mismos del cuerpo o sienten que ellos tienen que estar fuera porque no son esos miembros, pero la Biblia dice aquí que aunque ellos quieran excluirse, siguen siendo del cuerpo. Entonces, el cuerpo es afectado porque aquellos dones o aquellas funciones no se están llevando a cabo adecuadamente y no están creciendo y no están madurando adecuadamente solamente porque ellos quisieran ser otro miembro o, como vamos a ver en lo general, quisieran tener otro don. Entonces, lo que ellos tienen que reconocer lo que Dios les dio y ese lugar mantenerlo. Pero aquí dicen, no, yo no quiero ser, no sé, po, no quiero ser intérprete de lengua, yo quiero ser profeta. Y si no soy profeta, entonces mejor olvídense de mí. Se está excluyendo. Pero si Dios le dio el don, en este caso aquí, de intérprete de lengua, bueno, eso es lo que tiene que él funcionar. Ahora, si en algún momento se necesita la ayuda en otro servicio, lo hará. Pero aquí se está excluyendo y afecta al cuerpo. Y los otros, en el verso 21, son aquellos que dicen, no, yo soy mano, o yo soy, dice, ni el ojo puede decir la mano, no te necesito ni la cabeza. O sea, porque soy ojo o cabeza, pienso que con este don basta y sobre, el otro no lo necesito. Y no es así. Entonces, lo que está diciendo aquí es que cada miembro sepa el lugar que Dios le dio. Cada creyente sepa el lugar que Dios le dio, el servicio en cuanto a los dones que Dios le dio y lo reconozca, porque así solamente va a honrar y glorificar al Señor y no hacer lo que Él piensa, sino lo que Dios ha hecho. Entonces dice, verso 24, vamos a continuar ahí ahora, dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, claro, hay algunos dones que necesitan, que no son tan honrosos como otros, pero Dios dice, le da más abundante honor a ese que se siente un poco menoscabado en comparación con otros miembros, que es lo que acontece en el cuerpo. Entonces dice, porque los que en nosotros son más decorosos. Es verdad que hay unos que son más, tienen más honra.
los más visibles, ¿verdad? El rostro, los ojos, la boca, el oído, las manos son más reconocidos y son los que se ven. Nosotros los otros los cubrimos, ¿verdad? Porque no son como para estarlos mostrando, pero están y funcionan. Y sin la funcionalidad de esos miembros, los otros tampoco tendrían vida, no tendrían vida. Entonces, es la importancia de la necesidad de cada miembro. Pero el Señor hace algo, dice, los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Entonces, por ejemplo, un creyente que tiene el don de enseñar públicamente y él lo manifiesta y es público y lo reconocen, lo cual está bien, y sienten la necesidad y dan gracias a Dios por ese don, porque sin ese don no crecería la iglesia, está bien. Pero sentirse menoscabado porque ese está ahí tan visible y a mí me gustaría estar ahí, eso no es así. Lo que uno tiene que hacer aquí, y lo que hace uno con el cuerpo, es que a ellos dice, les da más abundante honor, los viste de mejor manera y los reconoce. Hemos dicho, por ejemplo, si el corazón no lo tuviéramos, ¿de qué sirve tener un buen rostro o unas buenas manitos bien pintaditas y tener una buena presencia si sin el corazón no funciona nada? El corazón es el que da, ¿verdad?, vida al cuerpo en el sentido de que bombea la sangre para el cuerpo. Y eso no se ve. Y uno puede pensar en los hermanos que oran, ¿verdad? En los hermanos que cuidan, que guardan, que pastorean. Esos hermanos que no son tan visibles, pero son importantes y tienen que tomar su lugar y desarrollarlo. Si yo quiero ser algo que no soy, voy a afectar al cuerpo. Entonces dice, los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Y ahí la palabra la habíamos visto, tiene que ver con preparar una mezcla de distintos elementos, ¿ya? Y dice, el Señor le da forma y además lo hace de manera armoniosa. Entonces, si todos enseñaran, aquí lo que pasaba en los corintios, que todos querían hablar en lengua y todos hablaban en lengua, era un desorden, era un desorden. Entonces, el Señor hizo una cosa, una mezcla perfecta en que el cuerpo funcionaba, ¿verdad? Lo va a ver después en el capítulo 14, los que enseñan, ¿verdad? Los que profetizan, los que tienen otras funciones, ¿verdad? Lo hacen de manera armoniosa. El que enseña, lo que enseña o profetiza, hágalo de dos, uno cada vez, y después lo que hablan en lenguas, y si no hay intérprete de lengua, dice, no hable en lengua, sino hable para sí y para Dios, todo ordenado. Aquí era una locura, un desorden, porque todos querían ser una sola cosa, que eran los dones más que se manifestaban más, o más espectaculares o de mayor manifestación. Imagínense si todo el cuerpo fuera mano, si todo el cuerpo fuera ojo. No sería un cuerpo, sería un miembro nomás. Y aquí enseña que el cuerpo se constituye de miembros que funcionan cada uno en bien y el provecho del otro. Si no tuviera pies o piernas no podría transportarme. Todos son importantes. No vaya a andar, por ejemplo, el cuerpo uno cubre los pies porque no son lindos, no son hermosos, no son agradables a la vista, pero son importantes. Entonces aquí dice que él hizo esta mezcla de manera armoniosa y lo hizo él. Y nadie le aconsejó a él cómo hacerlo, sino que él lo hizo. Lo que el cuerpo, los creyentes, en este caso la iglesia de Corinto, tiene que reconocer, Señor, ¿cuál es mi lugar? Y cada creyente tiene que estudiar la Biblia para crecer, desarrollarse y delante de Dios entender cuál es mi lugar aquí y mi servicio aquí en la iglesia, sin mirar a los otros miembros. Porque los otros miembros que son los más notorios, querido hermano, te necesitan a ti. Ellos no se dan cuenta quizás, pero tú tienes que dar cuenta que si eres un miembro que no es tan decoroso, ellos te necesitan, de todas maneras. Entonces dice, dando más abundante honor al que le faltaba. Ya, aquellos que carecen, ya, carecen porque Dios lo puso en un lugar que tiene quizá falta de expresión, etcétera, porque el Señor lo da así. Hay algunos dones que no están para ser vistos, pero dice que Él le dio más abundantemente, y ese es el comparativo. A algunos le dio más, a otros le dio menos, ¿verdad? Pero Él hace que esto funcione de manera equilibrada.
dando más abundante honor al que le faltaba. Tal vez el Señor cuando da los dones, no lo da así al lote. Él probablemente ve lo que hay en el creyente. Él conoce, te conoce a ti, me conoce a mí. Y te da lo que realmente va a funcionar en ti. Porque a lo mejor si te da el don de enseñanza y tú no vas a estudiar nunca la Biblia y vas a enseñar cualquier cosa, mejor que no te lo demos. Porque los dones que son visibles tienen muchísima responsabilidad, mucha responsabilidad, muchísima. Entonces, el que tiene don de enseñanza o es para maestro, tiene que estudiar, conocer bien su Biblia y durante toda la vida estudiar la Biblia. Y si no, mejor que ni siquiera desee ese don para sí mismo, o ni siquiera desee tener un lugar que Dios nunca le ha dado. Por eso, el Señor reparte los dones de acuerdo a lo que Él conoce de cada persona. Ahora, aquí está hablando del cuerpo y, en la iglesia local. O sea, está hablando del funcionamiento en la iglesia local, con los dones en la iglesia local. En Efesios hemos dicho, está hablando de la iglesia universal, aquí de la iglesia local. Así que cada cual tiene que conocer cuál es el lugar. Dios se lo va a aclarar, pero siempre en contacto con la palabra de Dios. Algunos dicen, no, hermano, ore a Dios, a ver, para que Dios le diga qué es usted. Hermano querido, eso es mentira, eso es falso, es un error. Tú puedes estar todavía orando para saber cuál es tu don y vas a perder el tiempo. La única manera de saber el don es leyendo la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, el Señor te irá aclarando. Si tú ves ahí que siente como que ve así al auditorio y enseñando, es que el Señor te está guiando hacia eso. Si tú ves a los perdidos y lo único que quiere hablarle a los perdidos, ve eso. Si tú ves la necesidad de los hermanos y tú sientes eso de suplir esa necesidad económica, física, sentimental, espiritual, lo que sea, para ayudar allí, eso. Entonces, Él te va a ir mostrando según la escritura lo que tú tienes. Pero no puede ser que tú estés sin una función en la asamblea. Eso es imposible porque el cuerpo, todos somos miembros, somos un cuerpo, pero todos miembros de ese cuerpo y tiene que funcionar. Imagínense ustedes que, que el riñón no funcione. ¿Por qué no quiere nomás? Po? Hasta ahí nomás llego. Hasta ahí nomás llego. Con un riñón puedo vivir, con dos no. Po. Entiendo que no. Bueno, entonces no puede haber nada estático. Es un organismo que funciona en el poder, en la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, que lo hemos visto en la primera parte del capítulo 12. Entonces hay una responsabilidad de cada creyente. Dice, ¿cuál es la idea de esto? ¿Por qué él hizo todo equilibrado? Mire lo que dice. Vers 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esa palabra desavenencia es la palabra divisiones, cismas. ¿Ya? Entonces dice, para que no haya cismas o divisiones en el cuerpo. ¿Puede haber división en el cuerpo? Cisma, claro. Una desconexión, no debe haber eso. Mire, vamos a leer en el 1.10 para ver la palabra divisiones, ¿ya? Dice así, el 1.10 de 1 Corintios dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. ¿Cómo hablar todo una misma cosa? Bueno, que todos tengan el mismo entendimiento bíblico y que no haya entre vosotros divisiones. Ahí está la palabra cismas, ¿ya? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo el cuerpo aquí, cómo no hay divisiones? ¿Cómo se procura que no haya divisiones? Bueno, que todos busquemos la Biblia, que todos entendamos la Biblia y vayamos avanzando en ese entendimiento. Querido hermano, disculpe, yo aprovecho de decir algunas cosas. Hay hermanos que quieren saber mucho, pero ellos no más. Y a los demás, no importa que no sepan ellos. No puede ser. Ese no es enseñador. El enseñador real, el maestro real en la Biblia es aquel que desea que todos crezcan, que todos conozcan la verdad, que todos entiendan bien la escritura. Y cada uno irá avanzando de acuerdo a lo que Dios le va confirmando de esas verdades. Entonces, la iglesia es eso, van avanzando, avanzando, y si alguno se queda atrás, hay que ir ayudándolo y empezar de nuevo con él, po,
para que todos crezcan y avancen y todos sean maduros y no hayan niños, cabros chicos como aquí. Estos eran puros cabros chicos que estaban peleando, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, igual que los cabros chicos. No, yo quiero más a mi mamá, no, yo quiero más a mi papá, no, yo me voy con mi hermano mayor que me lo quiero más. Pura cuestión de cabros chicos. Aquí, puros niños. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían una misma mente? Porque no habían crecido, no se habían desarrollado. Y la intención de este estudio, cualquier estudio bien hecho, es para que los creyentes crezcan, para que se desarrollen en las cosas de Dios. Leamos en Efesios capítulo 4. Vamos a leer un texto ahí. Lo hemos visto ya, pero vamos a leerlo el capítulo 4. 4:16 me parece que es. 4:15, Efesios 4:15. Mire lo que dice. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todo, aquí está hablando de la Iglesia Universal, ¿eh? Todo el cuerpo bien concertado o conectado. El cuerpo no puede estar dividido, no puede haber cismas. Aquí está, cuando dice bien concertado, es bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas o ligamentos. Si hay un esguince, se corta un ligamento, ese miembro queda despegado del otro. Aquí lo que hace la verdad es unir por medio de los ligamentos que se ayudan mutuamente o se sustentan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los miembros mismos son los que van permitiendo, esto lo hace Dios sí, a través de los miembros, un solo cuerpo, ¿verdad? Que está conectado y unido entre sí. Ahora, ¿qué es lo que Dios dio aquí en Efesios? ¿Qué es lo que Dios dio para eso? Miren, en el verso 11 del mismo capítulo 4 de Efesios dice, y él mismo constituyó o dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces aquí en Efesios él dotó de dones para, para equipar, ¿verdad?, a los santos para la obra del ministerio. Entonces están los dones. Entonces esos dones que están para eso, hay que aprovecharlos. Los dones que dio a la iglesia para enseñar, para equipar, y así todos los miembros van a estar bien conectados en una misma verdad. Entonces, si yo no crezco, si yo no me desarrollo, si no, yo no quiero estar ahí porque en realidad no, si yo no soy maestro, no quiero. Hay un cisma, hay una división. Y aquí lo que dice en el verso 25. ¿Por qué el Señor ordenó y mezcló esto de manera armoniosa? Para que no haya desavenencia o divisiones o cismas en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de acuerdo a lo que Dios le ha dado. O sea, tú eres importante, querido hermano, todos somos importantes en el cuerpo, todos. Y hemos de funcionar, hemos de cuidarnos espiritualmente. Vamos a tener muchas luchas, muchas depresiones, muchas cosas, desánimos, pero tenemos que seguir adelante porque cada creyente, cada uno es importante en el cuerpo. No puede ser que algunos creyentes estudien y otros no estudian nunca. Que los hermanos no estudian nunca. Van a la reunión como van a cualquier reunión y después la Biblia la olvidan hasta que vayan a la reunión la otra semana. No estudian, no crecen, no se desarrollan. Y para eso están dados los dones. Ahora, si ese miembro no aprovecha y no se ocupa de alimentarse a través de lo que Dios da, a través de los dones, por medio de los dones, para alimentarse, crecer y desarrollarse, el problema no es Dios, ni siquiera es hermano que enseña, sino el problema está en el miembro que no quiere desarrollarse para cumplir su función más adecuadamente. Verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces aquí está la importancia del desarrollo, está hablando del desarrollo, crecimiento de los miembros del cuerpo, que en el fondo son los creyentes, miembros de un solo cuerpo. Entonces dice, de manera que si un miembro padece, es decir, si un miembro no se desarrolla, si un miembro no crece,
Si yo tengo, por ejemplo, una oreja así chiquitita, la otra así, la otra chiquitita, no se desarrolla. O el oído adentro no se desarrolla, voy a oír mal, no voy a escuchar bien, por ejemplo. O un dedo, el otro día decíamos, "Oh, un dedo me queda más chiquitito, tengo 4 dedos así y el otro más chiquitito, no se desarrolla. Es anormal, es anormal. Entonces, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Por qué? Un miembro, mire lo que estoy diciendo, un miembro que no se desarrolle, que no crezca, afecta al cuerpo. Por eso es tan importante aquí que los dones que ha sido dado a los creyentes en la iglesia, los cuales fueron dotados con todos los dones, mire lo que dice ella, mire, lo voy a leer solamente, en el capítulo 1 dice así, dice, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Corintios tenía todos los dones, pero no solamente la iglesia en Corintios. Esta va a ser la realidad de todas las iglesias en ese tiempo, en ese momento. Lo que pasa es que aquí está escribiendo a los corintios en un tema específico y que ellos se están dividiendo. Pero aquí no tenía falta de ningún don, de ninguno. El problema es que se han desarrollado. Entonces, algunos que no se desarrollen afecta a todo el cuerpo. Entonces decir, nada, no importa, total, yo estudio la Biblia, yo estoy bien espiritualmente, me da lo mismo el otro, si el otro anda mal, es problemas de él. Eso no debe ser. Cuando un miembro es afectado, que no crece y por otras razones, el cuerpo se duele. Por ejemplo, si un hermano está enseñando y de repente tiene una caída espiritual y es expulsado y es sacado de la iglesia porque tiene que ser así, no debe ser un motivo de gozo y de alegría, sino de tristeza, porque ese hermano tenía un don que ayudaba. Y cualquier hermano es importante, pero los dones importantes, los dones que están ahí al frente, si son afectados en su vida espiritual por cualquier razón, no puede uno decir, ah, qué bueno que se fue, así tengo oportunidad. Algunos hacen eso, como la política. Ah, menos mal que le cortaron la cabeza, así tengo la posibilidad yo de tomar ese lugar. No es así. Aquí, querido hermano, el punto es que si un ha pasado en tu asamblea, en tu lugar, que de repente hay hermanos que pum, se van, están después en adulterio, después son borrachos, o se van al mundo, y hermanos que estaban sirviendo, te da goza, menos mal, porque así yo puedo. Mire, él estaba mal, no servía. ¿O te duele? ¿Te duele o no te duele? Más de alguna vez ha pasado eso y uno se duele y dice, hermano. Qué triste que ese hermano que tenía don para esto otro, tenía dones visibles en esos casos, porque uno los conoce más y de repente cae. Triste, po. Uno dice, ah, qué bueno, pues así yo voy a tener más oportunidad de ir a enseñar aquí, allá, allá. No, pues, no, pues, es triste. ¿Ha pasado en tu asamblea? Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Los que se manifiestan, dicen, este hermano está creciendo, mira, con los que el Señor ha hecho con él, como el Señor nos habla a través de este hermano, etcétera. Mira, este hermano cómo sirve con amor. Eso reciben honra. ¿Por qué? Porque el cuerpo se beneficia con el buen desarrollo de cada uno de los miembros. Todo el cuerpo es beneficiado, querido hermano, todos tienen que crecer para que todo el cuerpo sea beneficiado. Entonces, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, deben gozarse. Cuando los creyentes crecen, cuando los creyentes maduran, cuando su servicio es notable, y yo he de hacer lo mismo. Todos son beneficiados. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y mira lo que dice, y miembros cada uno en particular. Hay una interrelación. No somos, nosotros a veces decimos, nosotros somos cuerpo de Cristo. Listo. Bien, pues no, somos la iglesia, somos un cuerpo. Aquí todos somos miembros de ese cuerpo ya. Pero cuando alguien sucede algo con alguno, nadie lo cuida, nadie lo guarda, nadie ora por él, nadie se preocupa, nadie. Por eso dice ahí,
en el 25, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. A veces no se puede ir a visitar a su hermano porque están mal, pero se puede orar para que el Señor lo vuelva. Un hermano, Horacio Alonso, que escribe, un hermano argentino, eh, poco tiempo después de haber creído, no sé si estuvo en comunión al principio, pero estuvo 11 años viviendo en fornicación con una mujer. Ese hermano después se dio cuenta que era un error y dejó eso, volvió y fue un excelente hermano, que enseña bien, que escribió libros que nos ayudan mucho. Sus temas normalmente relacionados con la vida espiritual, con la vida con el pecado, esas cosas, esos temas romanos especialmente, capítulos 6, 7 y 8. Entonces, ese hermano fue motivo de gozo si realmente la iglesia entiende que ese hermano estaba por allá perdido y ahora vuelve y fue un tremendo hermano. Era uno de los importantes en Argentina, incluso que su firma estaba en los billetes, él trabajaba en el banco, era como gerente de un banco, gerente general del Banco Central de Argentina, Horacio Alonso. Qué gozo. No los 11 años, sino lo que el Señor le habló, cómo lo restauró, y después fue un tremendo hermano que servía. Y como él viajaba mucho a Europa por su trabajo, él después exponía la palabra de Dios en distintos lugares. Entonces, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Sí, y miembros cada uno en particular. No así los miembros, como decíamos la otra vez, no sé si ustedes ubican la técnica de Picasso, el cubismo, ¿verdad? El cubismo era que él hacía las distintas partes así como despegadas del cuerpo. Hacía otras cosas también, otras figuras, pero era la mano por allá, el ojo por allá, ¿ya? Lo hacía como que estuvieran divididos del cuerpo, fuera del cuerpo. Eso no es correcto aquí. El cubismo aquí no corre. Dice, y miembros cada uno en particular. Es decir, es uno solo y son interrelación, se interrelacionan unos con otros. Por eso si uno se duele, los demás se duelen. Si uno recibe honor, los demás se gozan. ¿Por qué? Porque beneficia al cuerpo. Hermano, si hay un hermano que se levanta para enseñar, no lo envidies. No lo envidies, no sientas envidia por él, no digas, pucha, yo quiero hacer eso y mira este. Si Dios realmente lo levantó, gózate, po, porque es un miembro que es honrado, gózate, porque se necesitan enseñadores, hay pocos enseñadores. Entonces, cuando alguien Dios levanta un hermano, gózate, porque beneficia al cuerpo, porque dice, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo, y tenemos que estar en el lugar que el Señor nos colocó, y miembros cada uno en particular. ¿Tú te gozas cuando un hermano es honrado? ¿O viene el egoísmo y la envidia y sientes rabia? ¿O te gozas? ¿Qué sientes tú? ¿Oras por ese hermano? Tenemos que hacerlo. Yo lo digo de esa manera, pero en el fondo tenemos que orar por ese hermano para que el Señor los levante, que el Señor levante hermanos que enseñen, que la iglesia sea de oración, que la iglesia sea de poder, que haya poder. El poder se ha perdido, pero se puede recuperar cuando entendemos bien las doctrinas. Cuando no somos miembros que andamos por allá, como Picasso, que andamos por allá lejos, despegados, y no tenemos ni una relación, vamos a la reunión, ya listo, ya hago la mano, ya listo, este me cae bien, este me cae mal, voy a saludar a ese. Y pum, y te vas, pues, y listo. Y cada vez que vas, saluda a los mismos nomás, pues, porque los otros te caen mal. ¿Acaso no son miembros del cuerpo? Todas esas cosas las hacemos. Esta doctrina es sumamente importante para todos. Por supuesto, aquí está el punto principal en la funcionalidad de los miembros en cuanto a los dones, ¿verdad? Como un solo cuerpo. El verso 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos varios dones, pero los tres primeros son los más importantes en el sentido de su servicio, ¿verdad? Y el lugar que estos ocupan. Por ejemplo, verso primero, y a unos puso Dios, ¿ya? Y cuando dice puso Dios, hay una palabra ahí que no la traducen aquí, que es ciertamente, o en verdad, men. Entonces,
y a unos ciertamente puso Dios en la iglesia, primeramente, como el principal, como uno de los dones más importantes, ¿ya? Por eso dice primero, en primer lugar, apóstoles. ¿Por qué? ¿Sabe usted, hermano, que los apóstoles no es solamente el servicio mismo, sino que todas las cartas en el Nuevo Testamento, para ser reconocidas como canónicas, en el Nuevo Testamento tiene que haber un apóstol detrás de eso. Es sumamente importante. Entonces, toda la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, si no es un apóstol, ¿ya? Es un hermano que tiene un apoyo apostólico detrás de él. Por ejemplo, en Marcos, Mateo era apóstol, Marcos estaba Pedro detrás de él, Lucas estaba el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, ellos, el mismo Lucas, y después viene la carta de Pablo, etcétera, después viene Pedro, Timoteo, detrás de Timoteo, que era el apóstol, estaba el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo que escribía. Judas, ¿verdad? Era el hermano del Señor, Judas, y también Santiago, ¿ya? Que estaban Hermano, detrás de ellos seguramente el apóstol Pedro, ¿sí? algo que estoy pensando sobre ¿Mm? antes de que vaya, dice primeramente una palabra ahí, ¿no? Sí, Hablando a veces tal vez de un lugar o como dice el primer lugar, sí, sí, primero, pero como no se lugar de refiere importancia, tanto con, claro, porque aquí Dios ha ordenado que todos los miembros trabajen en unidad. Y sí, hay un detalle muy importante, yo creo que es para nosotros, quizá podemos verlo un lugar visible, un lugar eh, hacia, que está adelante, ¿ves? sí, sí, Pero es importante saber que Dios no lo ve de esa manera, pues. A nosotros no los ve o bueno, Él es maestro, Él es evangelista, no. El Señor, Dios nos ve a nosotros iguales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando hay unidad, usted mismo lo ha dicho, cuando hay unidad es para evitar que entren en conflicto los creyentes o los hermanos, claro, para evitar, porque el orgullo o no sé, el celo, sí, po, como usted lo ha puesto como ejemplo, ¿no? O tal vez causar división, ¿ve? Por alguna cosa que como podemos ver, decir, bueno, él está ganando más creyentes que yo, o sea, más personas que está trayendo, entonces hay cosas que para eso, dice acá, todos debemos estar unidos, para evitar esos conflictos. Unidos, en esa palabra unidos significa, o sea, no es unido, podemos decir en el término personal, ¿no? El que unió es el Espíritu Santo, unió a claro. todos, mismo sentir y hablan una misma cosa. Entonces, Dios no nos ve, digamos, de esa manera como, no, bueno, el hermano está trabajando o el otro hermano no está haciendo nada, sino para él todos somos en el mismo nivel. Entonces Claro. ahí cuando dice primero, eso quiere decir, no es que está hablando de un grado superior o mayor, no. Sino está hablando de importancia, en cual, por ejemplo, la figura es el cuerpo. Y si nosotros miramos nuestro cuerpo, vemos que hay el rostro, ¿verdad? Cosas más visibles y que son importantes, más que otros, pero todos estos que son importantes dependen de los otros también, unos de los otros. Como decíamos, De los aquellos que no miembros son visibles, que no son de los visibles, que, pero si no funcionan, el cuerpo tampoco. Entonces, aquí, aunque hay distinciones en los dones, ¿ya? Porque el cuerpo está hecho así, algunos son más importantes que otros, son más esenciales que otros, pero está hablando de la iglesia y la iglesia local es un cuerpo que funciona según Dios colocó ahí cada miembro. Entonces, si yo tengo que usar por un decir, funciono, pero en la parte menos honrosa, yo tengo que estar ahí, pero dice que Dios me da más honra. Dios me da ya lo que me falta, porque realmente en comparación con otro, uno es menor, pero Dios da, ¿qué cosa? Lo decíamos, por ejemplo, los hermanos que oran, no son visibles, y en un sentido están ahí bien atrasito, pero esos son los más importantes, po. Son los que dan en un sentido la vitalidad a todo lo que se hace. Y así otras funciones, po. Hay hermanos que libran a otros hermanos de sus pecados.
¿En qué sentido? Que lo ayudan en su vida espiritual para que no caiga, para que se guarde, para que crezca, para que busque al Señor. Y nadie lo ve eso. Y hay un trabajo en un sentido no tan visible, pero y después sus hermanos son librados de caer por causa del trabajo de estos otros hermanos. Ya, ahora, está hablando de la iglesia local. Y usted hablaba del otro que tiene más o menos seguidores, claro, eso es más externo. Ahora, dentro de la iglesia local no debería haber eso, de que alguno siga a algún hermano, sino que todos eh, trabajen hacia el bien del cuerpo. Entonces dice, primeramente apóstoles, porque es importante, le da importancia al apóstol, porque en este caso, por ejemplo, el apóstol Pablo recibió las revelaciones y él, la palabra se recibe a través de él, y todos los otros que escriben tienen el apoyo, tienen que tener apoyo apostólico para escribir los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Luego profetas. Los profetas son realmente los que dan a conocer estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, en ese tiempo los profetas eran estáticos y ellos recibían el mensaje y lo daban a conocer en la congregación que está ahí en el capítulo 14. Pero ellos son los que dan a conocer estas cosas que vienen de Dios directamente. Dice, y ese cuando dice luego, en realidad el segundo o lo segundo, profeta. Lo primero apóstoles, lo segundo profetas. Lo tercero, maestros. Los maestros son los que enseñan, los que en un sentido estudian la Biblia, la interpretan y la dan a conocer directamente al pueblo de Dios. Miren, veamos ahí en el Hechos capítulo 11, respecto a la importancia que el mismo Bernabé le da a los dones. Miren, Hechos 11:24 dice así, o 11:23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren lo que hizo Bernabé. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué fue a buscar a Saulo en este caso? Porque Saulo era enseñador. Bernabé tenía buen corazón, también enseñaba, pero Saulo era enseñador. Era profeta, era apóstol. Es que Pablo las tenía todos los dones. Era apóstol, era profeta, era enseñador, era predicador, las tenía todas, porque era necesario en ese tiempo. Era muy dotado el apóstol Pablo para su servicio. Dios lo dotó así, pero también tenía la responsabilidad. Entonces aquí fue a buscar a Saulo porque Saulo era enseñador. Por eso. Entonces era reconocido porque Saulo podía recibir la palabra de Dios y enseñarla, estudiarla y enseñarla, interpretarla a los oyentes. Entonces los creyentes ahí, otros se volvieron al Señor, pero también creció la congregación. Es importante orar al Señor por los enseñadores, por los maestros, que haya maestros que enseñen la palabra de Dios de manera correcta, que la tracen correctamente. Entonces dijimos, primeramente apóstol, cuando dice luego profeta, es segundo lugar, profeta, lo tercero maestros. Luego, ahí dice luego, los que hacen milagros o poderes. Después, los que sanan, los que tienen dones de sanidad. Luego, los que ayudan, es decir, los que hacen obras útiles de asistencia, de cualquier tipo, económica, de cualquier tipo. Los que administran, y aquí habla de dirección, ¿ya? Los que ayudan en la dirección, no necesariamente los llamados ancianos, porque aquí un don, y anciano no es un don, es un servicio. Aquí es un don, los que administran, seguramente los que ayudan para que funcione la parte administrativa dentro de la iglesia, los que tienen don de lenguas, ¿ya? Había don de lenguas, y tenemos que aclarar, me parece que el don de lengua aquí son idiomas. ¿Y por qué eran importantes los idiomas? Bueno, era importante los idiomas porque eh, al principio, en el capítulo 2 de los Hechos, cuando hablaban ellos lenguas, los que escuchaban decían que hablaban en la lengua original, eran judíos, pero ellos estaban dispersos, ¿ya? Porque la dispersión fue mucho antes de la venida del Señor.
la dispersión previa, ¿verdad? Estaban los judíos dispersos en todos lados, pero ellos, siendo judíos, iban a Jerusalén para el día del día de la fiesta. Entonces, al oírlos, oían el idioma que ellos tenían en su país de origen. Y los que hablaban eran galileos. Entonces, Dios les dio eso ¿para qué? Para que la maravilla de Dios pueda alcanzar todos los fines todos los puntos de la tierra habitada en ese tiempo. Entonces eran idiomas. Ahora, la otra vez, no me acuerdo con quién hablábamos, pensábamos que, por ejemplo, aquí estaban los Corintios reunidos, y llega, con usted parece el hermano Leonce, y llega un hermano de otro lugar, po, alemán, no sé, po, de España, de cualquier lugar, con otro idioma, y ellos hablaban griego y hebreo. Bueno, el que hablaba en lenguas, seguramente Dios eso lo reconocía la llegada de esos que iban a escuchar, y al que hablaba en lenguas le daba el hablar el idioma. Pero después era importante la interpretación, porque supongamos que llegaba alguien que hablara español. El que tenía don de lengua hablaba en español para él, para que escuche la maravilla de Dios, pero después tenía que interpretarlas para que todos los demás que no hablaban español, toda la congregación, escuchara también el mensaje. Y ahí necesitaban el intérprete de lenguas. Y el verso 29, sumamente importante, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Se hacen todo lo mismo? No. Ya, miren, la mejor lectura es esta. ¿Acaso todos profetas? La palabra esa son no aparece. ¿Acaso todos profetas? ¿Acaso todos apóstoles? ¿Acaso todos maestros? ¿Acaso todos milagros o poderes? No, pues. Imagínense que todos fueran apóstoles. Todos son apóstoles. ¿Ya? ¿Dónde estarían los profetas? ¿Dónde estarían los maestros? ¿Dónde estarían los que hacen milagros? Que en ese tiempo era necesario para expresar y demostrar que el reino de los cielos se había acercado, porque este era un periodo transitorio. Ahora no son necesarios muchos dones, pero un periodo transitorio en que sí eran necesarios los dones. Entonces está diciendo, bueno, ¿todos hacen lo mismo? ¿Todos? Dicen, ¿tienen todos dones de sanidad? Entonces dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Ya, entonces dice, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? En cuanto a tener ese don. Aquí el otro está diciendo, ¿acaso todos apóstoles, todos profetas, todos maestros, todos milagros o poderes? O sea, ¿todos tienen que hacer eso? Y en este versículo tiene que ver más con lo que Dios les dio. Entonces, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? O sea, Dios a todos le va a dar dones de sanidad de tal manera que lo tienen, el don de sanidad, porque el don de sanidad era que ellos lo tenían. Pedro con Juan, cuando se acercaron ahí a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, dice, no tengo, y había un paralítico, y lo miraba para que le diera algo de dinero, y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿Qué es lo que tenía? Tenía don de sanidad, lo tenía, Dios se lo había dado. Y eso lo tenía, pero no todos lo tenían. Entonces, ¿hablan todos lenguas? ¿Acaso hablan todos lenguas? ¿Acaso Dios les dio a todos que hablaran lenguas? No, pues no puede ser eso. Después dice, ¿acaso interpretan todos? ¿Dios a todos le iba a dar eso? Sería una contradicción que Dios le diera a todos lo mismo. Porque eso no sería un cuerpo. En cambio, dice acá, dice en el verso 4, dice, del capítulo 2, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Aprovechará si todos tienen el mismo don? No. Y también expresa que el Señor dice en el verso 18, el capítulo 12, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces, ¿cómo en el cuerpo Él va a hacerlo a todos?
dice dones de sanidad. A todos le da lo mismo. Entonces no sería un cuerpo que funciona. ¿Dónde estarían los otros miembros? Entonces la primera parte es, ¿acaso todos hacen lo mismo? Y el segundo versículo, en el 30, ¿acaso Dios a todos les dio lo mismo? No, no puede ser, imposible. Ahora, hemos dicho alguna vez que, por ejemplo, si hay una congregación, una iglesia pequeñita, que hay pocos hermanos, bueno, el Señor dará, cada uno tiene su don, o más de un don desarrollado, pero el Señor dará la capacidad para que pueda funcionar con los hermanos que están, y luego el Señor dará lo otro. Es porque aquí está hablando de la iglesia local, y a lo mejor algún hermano va a tener que enseñar, va a tener que también predicar y hacer otras funciones. Pero entre tanto, el cuerpo, el Señor va poniendo los miembros en el cuerpo. 31, a ver si alcanzamos. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Claro, aquí hay un deseo, un anhelo que ha de haber en el creyente, y eso está bien. Ahora, yo me pregunto si este anhelo y deseo es para mí o es para toda la iglesia. A mí me parece que es más amplio, porque muchos dicen procurad, o sea, tú hermano desea el don mayor, tú. No me parece tanto, ¿ah? Podría ser, pero a mí me parece más que aquí hay un creyente que está pensando en el bien del cuerpo. Me parece, no niego lo otro, pero dice, desead, anhelad con santo celo, dice, los dones mayores, los mejores en los mayores. Es decir, que yo tenga un don para servir al Señor, pero que Él me lo dé, o que el Señor dote a la iglesia porque necesitamos esos dones, necesitamos maestros, necesitamos predicadores del Evangelio que tengan el Espíritu de Dios, que tengan poder. Eso necesitamos en la iglesia. La iglesia, o sea, hay hermanos que enseñan, disculpen, y no pasa nada, po. Entonces hay que orar por eso, que el Señor provea. ¿Será eso? A mí me parece que eso, por el bien del cuerpo. Entonces dice, desead, y aquí hay un pero, ¿ah? Pero en vez de que todos quieran hacer lo mismo, lo cual Dios no hizo, no puede ser que Dios le haya dado a todos el mismo don, imposible, porque es un cuerpo. Dice, desead, pero desead, lo repito, anhelad con santo celo los dones mayores, ¿ya? Y ahí es carisma. La carisma es don, pero viene de haris, que es gracia, porque el don en el fondo es la gracia de Dios, y la gracia de Dios en este caso es la capacitación divina para funcionar de acuerdo al don que Dios da. Entonces la gracia aquí no es solamente la gracia de la salvación, sino la gracia que da el poder para llevar a cabo esa función dentro del cuerpo. Dice, mas yo muestro un camino aún más excelente. Cuando dice los dones mayores o mejores, un comparativo. ¿Por qué? Los otros también son dones, son importantes. Pero a veces los dones más importantes, más notorios, más necesarios, no están. Y así hay muchas iglesias que están como débiles en la enseñanza, en el evangelio están débiles. Y está bien, necesitan ayuda, a veces invitan hermanos de otro lado y necesitan ayuda hasta que el Señor levante. Pero aquí me parece que está diciendo, no que yo ore para que yo serlo. O sea, si el Señor me está guiando para eso y yo siento la necesidad y el Señor me está guiando y me está mostrando que soy el Señor, Señor, bueno, pero que tú hagas tu obra. Si realmente yo voy a enseñar, que tú lo hagas, para enseñar en tu gracia, en tu poder. No para tener un lugar ahí especial y que yo me crea la muerte, sino para el bien del cuerpo. O orar para que el Señor levante hermanos por la necesidad. Entonces, yo me acuerdo mucho tiempo en la asamblea, hermanas especialmente dicen, hermano, aquí faltan enseñadores. Hay hermanos que enseñan y no pasa, no tienen eso. Está bien, es lo que hay, pero no pasa nada, hermano, faltan enseñadores. Eso decían los hermanos. Entonces ellos ¿qué tienen que hacer ellos? Orar para que el Señor levante eso. Eso, hermanos y hermanas, orar para que el Señor levante enseñadores que estén llenos de las cosas de Dios y de su gracia y de su amor. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a tratar de ver el verso primero, aunque sea, del capítulo 13. Entonces, pero desead los dones mayores o mejores en comparación con otros que son importantes, pero a veces los más importantes no están.
mas yo muestro un camino aún más excelente, o un camino por excelencia, por excelencia. Verso primero dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando, algunos dicen que no es el ambiente, porque uno antes enseñaba, y pienso que tiene razón el caballero que enseña, que dice que aquí, muchos dicen que aquí está hablando del ambiente del amor. Y yo pienso que está bien, en un sentido que tiene que estar lo que tiene que estar en el ambiente es el amor, no el don mismo, sino el amor. Pero lo que aquí está diciendo en realidad, que el amor es mayor que cualquier don. O sea, si yo no tengo amor como algo supremo, mayor, y lo tengo bajo o sobre el don, en realidad no sirve de nada. Miren, el verso 8 dice así, del capítulo 13, mire, dice, el amor nunca deja de ser. Y en el verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, el amor es superior a todo servicio. Está hablando de la superioridad del amor. Y si eso no está bien establecido en los dones, especialmente los más notorios o notables o más importantes que Dios ha puesto, según su voluntad, porque hay, querido hermano, hay dones más notorios, más importantes, más visibles, es verdad, po, pero no significa que hay que soslayar los demás. Pero hay dones más importantes, eso es real. ¿Por qué? Porque sin esos dones no habría crecimiento, sin el don de enseñanza no habría crecimiento. Sin el don de profecía en este tiempo, no, ellos no recibirían la revelación de Dios. Y ahí estarían. Entonces dicen, si yo hablase lenguas humanas, y aquí ese sí está hablando en condicional, él está poniendo una condición, una posibilidad. Si yo, Pablo, y se está poniendo él para no afectar a nadie, se está poniendo él en primera persona, él, Pablo, si yo, Pablo, hablase lenguas humanas, ¿ya? Es decir, idiomas humanos de los hombres. Y aquí probablemente está diciendo, si yo hablase todos los idiomas conocidos en este tiempo, si yo tuviera eso, y angélicas, es decir, de los ángeles. Entonces, dice, la condición, si yo llegase a hablar lenguas de los hombres y de los ángeles, y esa lengua de los ángeles no tenemos idea qué es, pero parece hablando de una manera hiperbólica, o sea, como que si yo incluso tuviera la lengua angelical, debe existir eso. No sabemos, porque sabemos allá en el Apocalipsis especialmente que los ángeles hablan, no cantan, pero hablan en el idioma seguramente en que entendía el apóstol Juan, pero probablemente tienen su propio idioma. No podemos nosotros poner aquí el capítulo 12 de Segunda a los Corintios, porque cuando él dice, por ejemplo, vamos a verlo, ¿ves? Porque algunos lo mencionan, ¿ah? Dice así, el verso 4 del capítulo 12 de Segunda a los Corintios, dice, o el 3, dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo, ¿ya? Y seguro, era el mismo Pablo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ya, algunos dicen que aquí podría ser que escuchó idiomas de los ángeles, no sabemos qué es lo que escuchó, si era de los ángeles o no, pero sí que escuchó, dice, palabras inefables, que no le es al hombre dado al hombre expresar. Ya, no sabemos, pero pareciera aquí, si yo tuviera todos los idiomas, supiera todos los idiomas de los hombres, incluso de los ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué empieza con este? Porque los corintios estaban dándole mucha ínfula y mayor importancia al don de lenguas, y ellos querían eso, y tenían el desorden.
Y probablemente con eso, querido hermano, y tiene que pasar ahora también, el diablo también se aprovecha y empieza a darles cosas a las personas que no son de Dios, que no es de Dios, como el don de lengua, sino que el diablo puede también intervenir allí y aprovechar la insensatez de los que quieren hablar en lenguas sin tener el don de lenguas. Entonces, si yo llegase a hablar la lengua de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser, es decir, he venido a ser. En ese momento, si yo hablo idioma, incluso de los ángeles, y no tengo amor, en ese momento dice, he venido, yo, Pablo, he venido a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y ahí está hablando, cuando dice metal, es el bronce que hace ruido, o sea, como metal que hace ruido sin ninguna armonía. Dice, o como címbalo que retiñe, porque el címbalo era también tenía cuerdas de metal. Entonces dice que hace, cuando dice que retiñe, es que hace ruido. Nada más, nada armonioso, nada que pueda uno entender. Mira, hay una nota de un caballero aquí que lo dice así, miren. Dice, vengo a ser como pedazo de bronce que resuena al ser golpeado. Un pedazo de bronce, ya, lo golpear así nomás, pues sin ninguna, ¿cómo se llama? Línea musical. Y como un címbalo que emite sonidos metálicos y desapacibles, es decir, no apacibles, sino que ya son molestos. Entonces dice, he venido a ser un instrumento que no hace más que ofender el oído por medio de ruidos sin sentido. Entonces, las lenguas en su momento, los idiomas en su momento, cuando es necesario, no siempre. Entonces, si no hay nadie allí que necesite el idioma para entender las maravillas de Dios, como pasó en el Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿para qué voy a hablar en lengua? No necesito hablar en lengua. Ahora, a menos que la interprete, haya intérprete para que dé el sentido de las lenguas, de ese idioma, que puede ser un idioma, cualquier idioma que no se conocía, al menos en ese lugar, pero que existía en el mundo. Entonces dice, y no tengo amor. Aquí lo que está destacando, nuevamente lo digo, que el amor es superior. Todo hermano, todo lo que haga el hermano que enseña, el que tiene don, todo tiene que tenerlo bajo el alero del amor. Si no, va a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Este hermano habla puras, no entiendo nada, no entiendo nada lo que habla. Habla palabras elevadas, palabras importantes, se da arrogancia, como que sabe mucho. Hay un hermano así por si acaso que por acá, que dice palabras difíciles, que no entiendo nada, me molesta, no entiendo nada de la Biblia. Habla él, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no está bajo el alero del amor. Solo quiere demostrar que sabe algo. Y los dones no son para eso. No son para eso. Aquí está hablando Pablo, que tiene don. Y si él usara las lenguas, ¿ya? Sin amor, no sirve de nada. Mire, leamos el capítulo 14, leamos, lo dice en el verso 18. Veamos para que realmente nos demos cuenta que Pablo tenía don de lengua. Dice, verso 18 del mismo capítulo, del capítulo 14, dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Qué cosa? Idioma. Hablaba mucho idioma, no sabemos cuánto. Pero en la iglesia, es decir, cuando están reunidos los hermanos en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para que todos entiendan, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces hay hermanos, claro, que no se ponen a hablar en lenguas ahora cuando enseñan, pero enseñan con una forma de enseñanza que no entiende nada, se quiere creer algo nomás. Y Pablo podría eso que Dios le dio, ahí demostrar que yo sé muchas lenguas y empieza a hablar en lenguas.
y nadie entiende nada, pero él dice que prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Por qué? Porque lo importante es la edificación, el crecimiento de los hermanos. Y cuando un hermano que está dotado así se interesa por el desarrollo y crecimiento del apóstol Pablo, que él lo tenía, ese hermano, ese hermano eh, tiene el amor reconocido como sobre todo don que él pudiese tener. Y mira lo que dice: y no tengo amor, o sea, todo tiene que ser en amor. Todo tiene que ser aquí como algo que el amor es superior y es lo que va a permanecer. Porque los dones van a terminar. Porque la profecía va a terminar, dice después. La ciencia también va a terminar. Y las lenguas también van a perecer, van a morir de manera natural. Entonces, si yo tengo solamente lengua, solamente ciencia, porque después habla también de la ciencia, y solamente eh, profecía, y no tengo amor, no me sirve de nada. Porque lo que permanece, lo que es superior, es el amor. Entonces, no es que yo no tenga que expresar los dones que Dios me dio, pero lo que sí expresarlo es de la manera correcta, para el bien, para el provecho del cuerpo, para que el cuerpo crezca, para que el cuerpo se desarrolle, para que el amor sea lo que motive esta expresión del don que Dios me ha dado, para que yo cuando estudie y lea y crezca, sea por amor, porque el cuerpo necesita ser desarrollado con el don que tengo, sea cual sea, pero estos son los más importantes. Pero si tengo otros dones, tengo que yo que estar bien para que el cuerpo sea beneficiado, querido hermano. Porque si tú andas mal, el cuerpo se va a afectar. Y si el cuerpo tiene entendimiento, se va a doler de ti, porque tú no vas a funcionar adecuadamente. Pero si tú funcionas adecuadamente y eres honrado y creces y te desarrollas, el cuerpo, dice allí, se goza. ¿Por qué? Porque es beneficiado. Menos mal que el Señor ha levantado a estos hermanos que enseñan. Menos mal que el Señor ha levantado a estos hermanos que se preocupan de las necesidades, de las cosas que pasan. Nadie se preocupaba de nada antes. Lo que pasaba les daba lo mismo. El Señor ha levantado. Eso es gozo. Cuando el cuerpo funciona, y aquí en este caso, en cuanto a la manifestación de los dones, con la superioridad del amor. Es importante, ¿eh? Muy bien, hasta ahí vamos a llegar ahora. Dios mediante, después vamos a continuar con el capítulo 13, ¿ya? Entonces vamos a llegar al 13.1 y Dios mediante, el próximo estudio va a empezar en el 13.2, ¿ya? Ya, hermano Leoncio, ¿está por ahí o no? Vamos a ver si anda por ahí. Hermano Leoncio, Estamos, ya, ¿lo sí, molestamos no para orar? bueno, Ya, ok, gracias. Ya, vamos a orar, Señor. nuestro Dios, Padre, gracias te damos por este momento de estudio. Agradecido, Señor, por todo lo que podemos aprender. Señor, queremos que tú bendigas, también quede grabado en nuestros corazones todo lo aprendido. Gracias, mi Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano.